Bienvenidos a la clase de Geología General. Este semestre estaré con ustedes como su auxiliar. Mi nombre es Stephanie Evelyn Herrera Rodríguez. El contenido de la materia se va a basar en 9 temas, tanto para el ingeniero Ledesma como para el ingeniero Julio Torres. El primer tema que vamos a ver es geología y los materiales de la Tierra. El segundo es rocas ígneas, vamos a estar viendo las rocas sedimentarias, las rocas metamórficas. Vamos a hablar un poco de geomorfología, cuáles son las deformaciones de la corteza terrestre, qué es geofísica, aguas subterráneas y un poco de la hipnosis de la geología en Bolivia. Como primer tema vamos a ver la geología y los materiales de la Tierra, que están conformados por la geología, la tierra, la cristalografía, minerales, mineralogía descriptiva, los minerales en Bolivia, la roca y el ciclo geológico de la roca. ¿Qué es la geología general? Es el estudio de la historia y constitución de la Tierra. Se incluye la composición química, mineralógica y litológica. Es muy importante que aprendan este concepto básico. La geología se divide en diferentes especialidades y a continuación vamos a ver algunas. La geofísica, que es el estudio de la física de la Tierra. La mineralogía es el estudio de los minerales. Petrología es el estudio de las rocas. Este estudio incluye la petrografía y la petrografía es la que describe y clasifica las rocas. La geoquímica, que estudia la distribución y la abundancia de los elementos en las distintas partes de la Tierra. La geología estructural, que es el análisis e interpretación de las estructuras tectónicas de la corteza terrestre. La geología histórica, que es el estudio de las épocas geológicas desde la formación de la Tierra desde 4600 hasta el día de hoy. En la paleontología, que es el estudio de la vida de épocas geológicas pasadas. En resumen, es el estudio de los fósiles. La estratigrafía, que es el estudio de las rocas estratigraficadas, su naturaleza, su existencia, sus relaciones entre sí y su clasificación. La sedimentología, que es el estudio de los sedimentos y su formación. La mecánica de los suelos, que es una materia que van a ver un poco más adelante en la carrera, que básicamente es el estudio de las propiedades de los suelos para encontrar terreno apto para la construcción y calcular y evitar riesgos geológicos. La hidrogeología, que va a ser el estudio de las aguas subterráneas. Y la geología ambiental, que es la búsqueda de sectores contaminados, formas y procesos de contaminación. La Tierra. Vamos a ver los datos generales de la Tierra y la estructura interna de la Tierra. Los datos generales de la Tierra son el radio ecuatorial, que son 6.378 kilómetros, el radio polo a polo, que son 6.357 kilómetros, cuenta con un volumen de 1.083 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos, una masa de 6 por 10 a la 21 de kilómetros cúbicos, un peso específico promedio de 5.517 gramos centímetros cúbicos y la edad, que se mide en millones de años, de 4.650. Vamos a estar estudiando la estructura interna de la Tierra. La estructura interna de la Tierra se compone de 3 partes: la corteza, el manto, el núcleo. ¿Okay? La corteza tiene parte de 0 kilómetros a 45 kilómetros. El manto de 45 kilómetros a 2.900 kilómetros y el núcleo de 2.900 a 6.371 kilómetros. En el libro del ingeniero Julio Torres van a observar que la corteza parte desde 0 hasta 50 kilómetros
y el manto desde 50 hasta 2.900 kilómetros. Esta es una variación que se va a dar dependiendo del tipo de libro con el cual se estén guiando, ¿ok? Estas son capas estáticas y las capas dinámicas van a ser la litosfera, la tenosfera, la mesósfera, el núcleo interno y el núcleo externo. No tienen que olvidarse que la corteza parte desde la superficie hasta la discontinuidad de Moe y el manto parte desde la discontinuidad de Moe hasta la discontinuidad de Gutenberg. Y por finalizar, el núcleo es desde la discontinuidad de Gutenberg hasta los 6.371 kilómetros. La cristalografía. ¿Qué es? Es la Tierra se haya constituido por átomos, como ustedes saben, y estos átomos forman moléculas, y estos a su vez van a constituir a los minerales y a las rocas. Tenemos elementos químicos. El conjunto de estos elementos químicos van a hacer la formación de un mineral, y el conjunto de estos minerales van a hacer a la roca. Esta es la composición que se produce para llegar desde elementos químicos hasta una roca. Tenemos que aprender 4 conceptos básicos de la cristalografía. Primero, el cristal es un elemento que tiene forma geométrica poliédrica, que está limitada en realidad por caras lisas. El amorfo es un cristal que no tiene una estructura interna bien definida. ¿Okay? En su mayoría los cristales sí tienen una estructura interna definida. El cristalino es un mineral que tiene una estructura atómica regular o arreglo atómico ordenado con un 98% de constitución cristalina. Las formas exteriores de un cristal está limitado por superficies planas. Estas son sus caras, mostrando una cierta simetría. Y está compuesto por 3 elementos. Los planos de simetría, que es un conjunto, es un plano imaginario que divide al cristal en 2 mitades, cada una con una misma imagen. El eje de simetría, que es una línea imaginaria que se encuentra en el centro del cristal. Y el centro de simetría, que es el punto que se encuentra en el centro del cristal, justo en el medio. La cristalografía tiene clases y sistemas. Se subdivide en 3 grupos, el isométrico, el dimétrico y el trimétrico. Esta, a su vez, se descompone en 6 sistemas, ¿ok? El cúbico, tetragonal, el hexagonal, el rómbico, monoclínico, triclínico. Y a su vez, si se dan cuenta viendo la tabla, cada uno de estos sistemas tiene como ejemplos un cristal. Entonces, por ejemplo, para el cúbico está el diamante, para el tetragonal está la pirolosita, para el rómbico está el azufre. ¿Por qué tienen una figura al lado? Es una figura que más o menos se asemeja a la estructura que va a componer este tipo de cristales. ¿Okay? No es necesario que se aprendan las relaciones de longitud y las relaciones angulares, pero sí es necesario que se aprendan cuáles son los grupos que componen a la cristalografía y cuáles son los sistemas que componen a la cristalografía. Y algunos ejemplos de estas composiciones. Los minerales. Los minerales son una estructura de origen inorgánico que tienen una composición química definida, con propiedades que le dan características definidas, y en general los minerales son sólidos y la mayoría son cristales.
Las propiedades físicas de los minerales. Para el reconocimiento de un mineral, la primera observación es la determinación de sus propiedades físicas. Como ustedes saben, es muy importante reconocer al cristal mediante las características que ya se han explicado anteriormente, ¿no? Y tienen que saber que los minerales en su mayoría no tienen la misma importancia, tienen diferentes propiedades físicas. Entre esas propiedades físicas vamos a tener a la dureza como primer punto, que es la resistencia que opone una superficie lisa de un mineral al ser rayado. Esta dureza puede ser medida por diferentes métodos, pero el método que vamos a estudiar hoy es la escala de Mohs. La escala de Mohs es la relación de 10 minerales ordenados por su dureza de menor a mayor. Como ustedes pueden observar, el diamante está en la posición 10. Esto significa que tiene mayor dureza. Y el talco está en la posición 1. Esto significa que tiene una posición muy leve. También tenemos algunos ejemplos de dureza de los objetos usuales que se han analizado. ¿Okay? Por ejemplo, una uña que está con 2.5 tiene una leve dureza. Puede ser fácilmente rayado. Pero una hoja de afeitar tiene una escala de 6.5. Eso significa que es muy probable que no se pueda. Si se dan cuenta, el vidrio, que es algo que utilizamos comúnmente, está en la escala más o menos y aproximadamente en la mitad. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que se tienen que acordar para su examen. Sobre todo se tienen que acordar cuál es el que tiene mayor dureza, que en este caso va a ser el diamante, y cuál es el que tiene menor, que va a ser el talco. También tenemos como característica la fractura, la tenacidad y el peso específico. La fractura son los minerales que se rompen con cierta presión, dejando formas irregulares, y entonces eliminan las caras planas. La tenacidad va a ser la resistencia que ofrece el mineral a la ruptura y a la trituración. El peso específico es la relación entre el peso del mineral y el peso de un volumen igual al agua destilada a 4 grados. Vamos a tener también el brillo, el color y la raya. El brillo es la capacidad del mineral de reflejar la luz incidente. Y los diacromáticos son los colores característicos relacionados con su composición. Los alocromáticos presentan un rango de colores dependiendo de la presencia de impurezas o de inclusiones. Como pueden observar, en el color tenemos dos tipos, diacromáticos y alocromáticos. Entonces tienen que aprenderse eso muy bien, porque depende mucho de las características que tengan. Y la raya, que es el polvo de trozos de cristal molido muy fino, que va a desprender de un mineral al ser frotado por una porcelana blanca. La mineralogía descriptiva. Vamos a ver que es la que clasifica a los minerales, los describe de acuerdo a sus características químicas, físicas, cristalográficas, y estos minerales formadores de roca son algunos de los que se encuentran en esta tabla. Como pueden observar, se los he puesto una tabla que igual van a encontrar en su libro del ingeniero. Y esta tabla más que todo es como una guía para realizar la clasificación. No es necesario que se aprendan esta tabla. Es más que todo, como les digo, una guía. La roca y el ciclo geológico de la roca. La roca es un agregado heterogéneo constituido de uno o varios minerales y el nombre de cada roca depende de su génesis y del contenido de minerales. ¿Okay? Existen dos, que son la roca monomineral, que es cuando está compuesta por un solo tipo de mineral. Bien lo dice su nombre, es mono
mineral. Eso significa un solo tipo de mineral, como por ejemplo la caliza y la arenisca. Y las otras son la roca polimineral, que es cuando está compuesta como por varios minerales, que lo dice su nombre igual, polimineral, como por ejemplo el granito. El ciclo de la roca es muy importante que se lo aprendan, ya sea para conocimiento general y también para cuando estén dando su examen. Por ejemplo, las rocas ígneas pasan por un proceso sedimentario y se convierten en rocas sedimentarias. Como pueden observar en el ejemplo de abajo, en la segunda imagen, de las rocas ígneas sufren ciertos procesos sedimentarios como la lluvia y la erosión, el transporte y deposición que se sufre y pasa por un proceso de sedimentación. Este a su vez pasa por la compactación y la cementación. Entonces, ¿qué hacemos para convertirnos en rocas metamórficas? Pues los agentes metamórficos, que son como el entierro y las altas temperaturas y presión, nos ayudan para convertirnos en rocas metamórficas. Obviamente, la fusión de una roca sedimentaria y las rocas metamórficas nos pueden llevar nuevamente a un magma. ¿Ok? De las rocas ígneas, también por agentes de metamorfismo, ya sea por presión y temperatura, nos podemos convertir en rocas metamórficas. Como se puede observar en la imagen, se observa que existe una fuerte temperatura y presión que nos lleva a unas rocas metamórficas. A su vez, del magma, por proceso de cristalización y enfriamiento, podemos convertirnos en rocas ígneas nuevamente. Es muy importante que aprendan este proceso y por eso es que se los puse dos imágenes que son muy descriptivas, las cuales les va a ayudar bastante. Y por último, los métodos de reconocimiento de minerales y rocas. El reconocimiento macroscópico son los minerales más comunes. El reconocimiento microscópico está dividido en dos. Es el pulido, que son los minerales opacos. Está la sección transparente, que son los minerales transparentes, como por ejemplo el cuarzo y el feldespato. También tenemos los análisis químicos, que también puede ser por dos formas, que son el de difractometría, que es el listado de minerales, y la fluorescencia de rayos X, que es el listado cuantitativo de los elementos químicos, en porcentaje o en ppm, que son partes por millón. Tienen que acordarse que existen tres procesos. No se olviden que existen tres procesos: macroscópico, microscópico y un análisis químico. Gracias. Eso es todo por la clase de hoy y los espero el miércoles.